Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Ya somos oficiales 66.000 amigos y amigas. Después hay los extraoficiales, ya lo sabéis cómo va esto. Desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias por seguirnos. Y la que nos sigue aquí muy a menudo es nuestra doctora en medicina tradicional china, Marisa González. Buen día, muy buenos días. Muy buenos días, Ferran. Felicitarte porque te lo mereces, la verdad. Has estado ahí a piñón, ¿no? Entonces es de justicia que tengas tantos seguidores y los que vas a tener. O sea que felicidades y enhorabuena. Mira, Marisa, de todas las personas, con que una saque provecho de los contenidos que aquí vamos generando entre todos, porque Sapiens no es uno, son los amigos del saber, somos todos. Con que una le saque provecho, esto está más que bien empleado. Y la verdad es que hemos removido muchas conciencias positivamente, y tú lo sabes, Marisa. Pues sí, afortunadamente sí, y es de agradecer también. Marisa, vamos a hablar de salud, porque la salud es importante, ¿eh? No podemos estar bien en muchos campos si no nos cuidamos un poco. Y a veces menospreciamos, infravaloramos, no le damos la importancia de lo que tiene, y mira que es barato, beber. Y concretamente beber agua y líquidos. ¿Te parece que hablemos del agua? Me parece perfecto porque, como dices tú, no lo tenemos en cuenta y es importantísimo. Para nuestra salud integral es importantísimo beber. Porque claro, el cuerpo está formado por, básicamente, el cuerpo que entre un 70, 75, 80% de agua, pero es que el cerebro es un 90% de agua. O sea, fíjate la importancia que tiene el agua como uno de los principales elementos de nuestro organismo y por tanto, pues, evidentemente de nuestra salud, Marisa. Efectivamente. De hecho, para que todo el organismo funcione adecuadamente, solo necesitamos 3 elementos básicos, como comentábamos, ¿no? Una, el oxígeno a través de la respiración. 2, los alimentos y, evidentemente, los líquidos. ¿Por qué? Pues porque a partir de los líquidos se nutren, viven y se mueven todas nuestras células, que tenemos millones y millones. Y a partir de ellas se nutren todos, pueden funcionar todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Así que es absolutamente imprescindible los líquidos que bebamos o que ingiramos para que toda la maquinaria corporal funcione de una forma adecuada. Sí, ¿qué pasa si no tenemos líquidos? Pues que habrán una serie de células que se van a debilitar porque no tienen líquidos para sobrevivir y se van a morir. Entonces, el funcionamiento de nuestro organismo va a ser deficiente en cualquiera de nuestros órganos y sistemas. Depende de la zona donde nos falte más líquido o menos. También es importante tener en cuenta que el agua es un vehículo de información. Por ejemplo, el sonido, las vibraciones que generamos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo queda grabado y almacenado en las moléculas del agua. Porque ella lo que hace es absorber y grabar esta información. Por eso es muy importante que sus moléculas estén lo más armonizadas posible. Porque si ellas están armonizadas, nuestra salud estará en armonía. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los líquidos, en cualquier tipo de líquido, pero también sucede en los líquidos de nuestro cuerpo, pueden adoptar 3 estados. Uno, o se pueden solidificar si tenemos mucho frío interno, si estamos muy expuestos al frío externo. Entonces, ¿esto cómo se traduce en el cuerpo? Se traduce en bloqueos o en estancamientos. O puede adoptar un estado gaseoso. Cuando adopta el estado gaseoso, siempre es debido o porque hay excesivo calor interno o excesivo calor externo. Entonces, con el calor, los líquidos se evaporan y los perdemos a través del sudor. Y ahí
perdemos estos líquidos. Y otro estado, que es el que necesita nuestro organismo, es que esté líquido, que fluya, que circule bien por todo nuestro cuerpo. Este sería el estado en que necesitamos, pero tenemos que procurar mantenerlo líquido y que hayan suficientes líquidos. De hecho, lo que me comentabas, que estamos compuestos por más de un 70% de agua. Y el agua, este agua, se la aportamos por diferentes vías a nuestro cuerpo. Una, a través del agua que ingerimos, que sería más o menos 2/3, y el resto de los líquidos se lo aportamos a través de los alimentos que ingerimos, más de los restos después de descomponer estos alimentos. Entonces, todo esto es importante para que nuestro organismo tenga suficientes líquidos para que nuestras células estén bien nutridas, se puedan mover y puedan generar actividad. A veces pienso, Marisa, todas estas personas que tienden a beber poco o muy poco o casi nada o nada, que si están enfadados con el agua o les pesa el vaso de agua en la mano, pues que beban directamente de la botella, pero es que es vital hidratarse, es vital, como bien dices tú, Marisa, y dada la cantidad de agua que necesita el cuerpo, que bebamos. Efectivamente, es que es importantísimo. Y fíjate, por un lado, se lo aportamos básicamente de lo que bebemos, de los líquidos que bebemos, más de los líquidos que nos aportan los alimentos que estamos ingiriendo, después de pasar por el metabolismo celular, que sería el proceso de transformación de los nutrientes en energía. Pero también creo que es importante saber cómo expulsamos estos líquidos, para tomar conciencia todavía un poco más de la importancia de no olvidarnos de ingerir suficientes cantidades. Porque todos estos líquidos que hemos aportado y que están circulando por todo nuestro organismo, un 60% lo estamos excretando a través de la orina. Esto sería aproximadamente. Otro 20% lo evaporamos a través de la piel, a través del sudor. Otro 15% se escapa por las vías respiratorias. Y el otro 5% lo eliminamos por las heces. Entonces, fíjate si hay órganos, bueno, de hecho todo el organismo necesita líquidos, pero es que también perdemos mucho. Yo creo que también es importante tener conciencia de esto, de cómo los expulsamos, para darnos cuenta que necesitamos aportarle constantemente líquidos a nuestro cuerpo. Es que lo necesita. Si queremos tener una buena salud, si queremos que todo fluya, que no queden residuos en nuestro organismo, necesitamos beber. Desde luego que el desconocimiento lleva al colapso, esto está clarísimo. Entonces, para evitar este colapso orgánico, ¿cómo podemos saber, Marisa, cuándo empezamos a tener esta carestía de agua, esta deshidratación, y cuáles son los síntomas? Bueno, nuestro cuerpo tiene un mecanismo que uno de ellos, de los muchos que tiene, que se dispara y nos avisa inmediatamente cuando él se da cuenta que las reservas de líquido van descendiendo. Es, por ejemplo, como los coches, que cuando los niveles de gasolina van descendiendo, se enciende una bombillita y nos avisa. Pues en nuestro cuerpo sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando tenemos sed, ya nos está avisando, pero esto sería un aviso leve. Si no lo atendemos, si no bebemos, se nos va a empezar a secar la boca. Y la boca siempre debería estar cubierta de saliva, es muy importante, que esto tampoco lo tenemos en cuenta. Entre otras cosas, una es que la cantidad de saliva en nuestra boca nos indica si estamos bien lubricados por dentro. Y también nos indica que nuestro sistema nervioso está tranquilo. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos delante de una situación de estrés,
¿qué pasa? Que se nos seca la boca automáticamente. ¿Por qué? Porque sube, como decimos en medicina china, sube el fuego y el fuego consume los líquidos. Entonces, automáticamente se nos seca la boca. Por tanto, que tengamos saliva en el interior de nuestra boca nos indica que tenemos suficientes líquidos y que nuestro sistema nervioso está regulado. Esto es importante. Marisa, permíteme, ¿quién no recuerda alguna vez, ¿no? Cuando la época de estudiante, que subes arriba a la tarima y el profesor o profesora te hace una pregunta y justamente es aquella parte que no estudiaste y empiezas como a tragar saliva de ninguna parte, ¿no? Se te seca es que es inmediato, se te seca la boca inmediatamente. Esto nos dice que estamos en un nivel de estrés muy, muy potente. ¿Y qué pasa? Esto genera fuego y automáticamente consume los líquidos. Por tanto, esta saliva en la boca nos indica muchas cosas. Y esto es importante. Otra señal que tendríamos, que nos daría nuestro cuerpo, serían que las heces se secan o a veces aparece estreñimiento por sequedad. Entonces, si hay sequedad, las heces no pueden circular ni ser evacuadas. Esto sería otro síntoma de deshidratación. Otro de ellos sería la orina oscura, pero no solamente la de primera hora de la mañana, sino también orinaríamos menos y la orina sería como más densa durante todo el día. Tendría como este pigmento amarillo más fuerte, más concentrado, ¿no? ¿Quieres decir? Eso es. Esto nos indica que nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo. Una de dos, si orinamos mucho y la orina es oscura, nos indica que por dentro hay que limpiar. Pero si la orina es escasa y además un tono más oscuro, nos indica que hay un punto de deshidratación dentro de nuestro cuerpo. Y también a nivel de la cabeza la podemos notar turbia, por esto que tú comentabas, ¿no? Que nuestro cerebro básicamente necesita 3 elementos. Un buen aporte de oxígeno, un buen aporte de líquidos y un buen aporte de sangre. Si le faltan líquidos, entonces no podemos pensar con claridad. Tendríamos como una sensación de abotargamiento en la cabeza. Y otro síntoma es que nos sentiríamos hinchados. ¿Por qué nos sentimos hinchados si nos cuesta, si no tenemos suficientes líquidos? Pues porque nuestro organismo, cuando nota que le faltan líquidos, él nos avisa. Se dispara ese mecanismo que comentábamos y nos avisa. Yo recuerdo que hay un estudio, no recuerdo dónde fue publicado, pero lo leí, que una caída de tan solo entre un 2 o un 3% era, si no recuerdo mal, de agua en el cuerpo puede causar una pérdida momentánea de memoria. Es decir, dificultad para realizarlo todo, ¿no? Es como lo que dices tú, como una turbidez que dices, ¿qué está pasando aquí? No funciona correctamente y tan solo con una pérdida de un 2% o 3% de agua. Exactamente. Entonces, pues, que no sabes, ¿no? Que te quedas como en blanco. Y primero como un aturdimiento, ¿no? Pero luego te puedes quedar en blanco. Esto muchas veces, que a veces también tengo que decir que es un aturdimiento, no es una cefalea, porque mucha gente lo confunden, ¿no? Una cefalea es dolor de cabeza y cuando faltan líquidos es aturdimiento, que la cabeza, el cerebro no puede pensar con claridad. Entonces estamos como que no sabemos bien, ¿no? Incluso podemos, como muy bien dices tú, nos podemos quedar unos segundos en blanco. Y también incluso, esto es otro dato a tener en cuenta, que el mecanismo por el cual se genera cuando tienes sed y no bebes, con frecuencia, un 37% de las personas lo confunde con hambre. Es decir, uy, tengo hambre y en realidad es lo que el cuerpo te está pidiendo, hidratarte, es beber. Efectivamente. Este es otro de los síntomas, muy bien, porque sucede mucho esto, ¿no?
¿Y por qué sucede? Lo que yo veo en general en la consulta es que se nos olvida beber agua. Y es tan o más importante que las comidas que ingerimos durante el día. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si no, aparecen muchos síntomas y bueno, o confundimos el aturdimiento con una cefalea o lo confundimos con hambre. No, y a veces dicen, es que como y se me pasa. Bueno, que no siempre es por falta de líquidos, pero muchas veces sí. Entonces, ¿por qué se les pasa cuando comen? Pues porque normalmente los líquidos también aportan, o sea, cuando comemos los alimentos también aportan líquidos. Entonces, el cuerpo recoge y parece que se nos pasa. Pero hemos de tener muy, muy en cuenta la ingesta de líquidos, sea agua, sea infusiones, lo que sea, pero hay que ingerir líquidos durante el día, porque si no, nuestro cuerpo se empieza a disparar por todos los lados. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestro organismo nota que le faltan líquidos, lo que hace es que los retiene para evitar quedarse deshidratado. Entonces, hay que estar constantemente y luego, ¿qué pasa? Nos hinchamos. Cuando sucede esto, a veces, ¿qué hacemos? Que esto es también muy importante. A veces nos hinchamos y ¿qué hacemos? Automáticamente tomamos diuréticos, porque es que estoy haciendo retención de líquidos. Bueno, cuidado con esto, porque si estás haciendo, hay una parte de la retención de líquidos que es porque tu cuerpo lo retiene para no quedarse sin. Es curioso, ¿no? Que no, bueno, que no orines, por ejemplo, porque el cuerpo dice, de las reservas que tengo me las tengo que guardar. Y entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues entonces en estos casos lo que hay que hacer es pues ir bebiendo. Yo recomiendo siempre ir bebiendo durante todo el día. No es lo mismo beber de golpe 1 litro, bueno, ya estoy lubricada, ya he bebido, ya hasta por la tarde no bebo. No, hay que ir bebiendo durante el día para ir aportándole líquidos a nuestro cuerpo. O sea, Marisa, esto que hago yo escucha, de ir con la botellita para aquí para allá, ¿eso hago bien? Haces fantástico. Es que esto, y además es que el agua lo tenemos en cualquier sitio. Es que no es una cosa que tengamos que hacer un sobreesfuerzo. Sin embargo, nuestro cuerpo sí se sobreesfuerza, sí tiene que reservar líquidos, porque luego tiene que ir aportándolos a las zonas que necesite. Y luego es importante, ¿por qué digo que hay que ir tomando líquido poco a poco y muchas veces al día? Porque esto, voy a poner un ejemplo, a mí me gusta siempre poner ejemplos para que lo veamos como más claro, ¿no? Imagínate que estás trabajando en una oficina y tienes muchísimos documentos para archivar. Si tienes muchos documentos, ¿qué vas a hacer? Pues que primero necesitas clasificarlos para después archivarlos. Y aquí pierdes muchísimo tiempo y muchísima energía. Sin embargo, si con pocos documentos ya los vas archivando, te ahorras energía y está todo ordenadito, lo tienes todo ordenado. Ahí, clamamos al orden en las mesas de los despachos, que no esperen una vez al mes a ordenarlo, que cuando entres esté todo allí, net y pulit, ¿eh? Claro, net y pulit, como decían nuestros padres. Pero pues es que es lo mismo que le sucede a nuestro organismo. Si le damos mucho de golpe, se obtura y se colapsa. Si le vamos dando poco a poco, pues mira, ahora un vaso, dentro de un ratito otro vaso, y así regularmente durante el día, el cuerpo lo que hace es recogerlo y lo va distribuyendo a las zonas que más lo necesiten. Pero no tiene ahí un colapso, un exceso de golpe que luego no sabe qué hacer con él, ¿no? Tiene mucho más trabajo y pierde mucha más energía. Marisa,
hay causas, ¿no?, que producen la deshidratación, pero también las consecuencias. Explícanos, qué patologías pueden derivar en un déficit de agua. Bueno, las causas de la deshidratación, la causa que hay más habitualmente, se encuentra más habitualmente, es evidentemente el estrés. Porque el estrés, además, como comentaba antes, además de consumir mucha energía, también consume un nivel elevado de líquidos. También el clima cálido es importante. Cuando estamos en verano o hace mucho calor, necesitamos beber más líquidos porque nuestro cuerpo a través del calor los transforma en estado gaseoso y los eliminamos a través del sudor y perdemos líquidos. Por tanto, hay que tomar más líquidos. También cuando hacemos un exceso de ejercicio físico y no bebemos suficiente, porque esto lo que hace es que bajen muy rápidamente las reservas del agua. Otro motivo también sería la ingesta excesiva de sodio. Por ejemplo, hay personas que les gustan mucho los alimentos y le tiran demasiada sal. Esto es importante porque la sal reseca. La sal absorbe los líquidos y los seca. Dicen que hay 3 venenos legales, evidentemente que es exagerado, creo yo, ¿no? Pero que están relacionados con la sal, que tú acabas de mencionar, con el azúcar y la leche. Es que, bueno, uno es muy tóxico, el azúcar, el refinado es muy, muy tóxico para la sangre. Recuerdo cuando estuvimos con los hombres medicina, ellos nos decían, sobre todo, avisad a la gente que no tomen azúcar, porque intoxica mucho la sangre. Y esto es evidente. Lo que es la leche, también procesada, lo que hace es humedad, estanca, genera estancamientos en el organismo. Y la sal, un exceso de sal lo que hace es absorber. Si ponemos un vaso con sal y le tiramos líquido, veremos cómo esta sal va absorbiendo este líquido y reseca nuestro cuerpo. O, por ejemplo, un ejemplo que también todos conocemos, si comemos, por ejemplo, sushi y lo aliñamos con soja, al cabo de un rato nuestro cuerpo nos va a pedir que le aportemos agua, entra mucha sed. ¿Por qué? Porque la soja contiene mucho sodio. Hemos de tener en cuenta estos alimentos que contienen mucho sodio o aliñar demasiado los alimentos con excesiva sal. Otra causa serían, pues por ejemplo, el café, los refrescos y el alcohol también promueven mucho la deshidratación. Una cosita, ahora que dices el café, esto dicho por expertos, que el café torrefacto, que está torrefactado con mucho azúcar, que tiene un cierto alto riesgo de poder producir o acabar derivando en, en un cáncer. Bueno, porque sí, eso siempre son en excesos, ¿no? Todo lo que obture también pueden derivar en un cáncer, todos los lácteos o los alimentos muy procesados, todo lo que genere un estancamiento dentro de nuestro cuerpo. Claro, si genera un estancamiento, allí hay un atasco de alimentos o de energía bloqueada que con el tiempo va a fabricar bacterias que hemos comentado otras veces, y estas bacterias al final van a traernos cualquier enfermedad. Todo lo que obstaculice dentro de nuestro cuerpo puede derivar en un cáncer. Claro, y esto, bueno, la explicación es porque el café torrefacto, según investigaciones sobre alimentos, se vio que cuando se somete a altas temperaturas generan una sustancia potencialmente cancerígena, potencialmente, estábamos hablando, que es la acrilamida, la temible acrilamida. Claro, es que luego también tenemos que algunos alimentos o algunas bebidas que luego, en función de los componentes que tienen, luego hacen
unos procesos químicos dentro de nuestro cuerpo que se convierten en otras sustancias que pueden ser pues muy pues malignas para nuestra salud, ¿no? Y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es como todo, si tomas uno al día no pasa nada, pero si te tomas 15, como hay muchas personas, pues cuidado. Pero igual, pues si comemos otros alimentos pues muy procesados, todos los excesos pueden traernos enfermedades de cualquier tipo. Marisa, y una cosita, por ejemplo, la cantidad de agua o líquido recomendada según tu experiencia y la medicina tradicional china que deberíamos beber exactamente es, porque siempre hay que decir litro, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio. ¿Cómo lo ubicamos esto? Bueno, un mínimo, deberíamos de beber un mínimo de 8 a 12 vasos de líquido al día. Entre agua, entre infusiones, caldos, más o menos entre unos 12 vasos. Eso sí, si hacemos más ejercicio, pues tomamos un poco más de líquido. Si hace mucho calor, pues tomamos un poco más de líquido. Pero esto sería más un baremo generalizado. Aquí me gustaría puntualizar algo que siempre comento, pero me gusta incidir un poco porque es muy importante, que a veces, porque me encuentro mucho en la consulta, hay muchas personas que toman infusiones durante el día, pero hay que saber, y dicen, no, es que yo bebo muchas infusiones, como son naturales, sí, pero hay que saber qué tipo de infusiones tomamos y para qué las tomamos, porque no todas sirven en cualquier momento. A veces las personas se creen que por el hecho de tomar infusiones ya vienen bien, pero no siempre es así. Porque cada tipo de planta o de hierba tiene una función específica dentro de nuestro cuerpo y ellos van a ejercer esta función. Entonces debemos saber qué infusión necesitamos tomar en un momento determinado y para qué. Y otra cosa que también me gustaría puntualizar es que, pues tomo té verde, pues siempre tomo té verde. Pues ves cambiando, porque si no estás también, debido a la función que ejerce, en este caso que comentamos, el té verde, pues está también acelerando unos procesos de nuestro organismo. Hay que ir cambiando el tipo de infusiones que nos vamos tomando. Los que, como un servidor, nos tomamos cuando nos despertamos una buena infusión de tomillo. Marisa, ¿vamos bien o también hay que ir variando? Mejor ir variando, pero el tomillo también es fantástico. El tomillo es fantástico porque limpia mucho la sangre. O el romero, es que todas las plantas son beneficiosas. Lo que pasa es que hay momentos en que nos vienen mejor unas o a veces nos necesitamos otras. Y no siempre ir cambiando, ¿no? Esto es como si te tomas durante muchos años una medicación, al final el cuerpo dice, bueno, como ya me lo hacen, ¿para qué? Y nuestro cuerpo tiene los recursos suficientes para hacer todas las funciones. Dejémoslo que él trabaje. De vez en cuando lo necesite, lo ayudamos, pero luego ya que funcione él por él mismo y le cambiamos la información. Si no, también es como si siempre estás leyendo lo mismo, al final ni lees, ni sabes lo que lees porque ya lo haces de carrerilla. Hay que sorprender al cuerpo, hay que sorprenderlo para que diga, vale, ahora recuerdo que tengo que trabajar esto otro, que tengo que dirigirme hacia ahí, o, ¿sabes? Es importante ir sorprendiendo al cuerpo y darle informaciones muy claras y muy concretas. Por ejemplo, lo mismo sucede cuando mezclamos muchas plantas o por ejemplo, en los zumos sucede muchas veces, que mezclamos muchos alimentos o muchas plantas que cada una tiene una función diferente. Entonces el cuerpo, al darle tanta información, no sabe qué es lo que tiene que hacer, se colapsa. Sin embargo, si mezclamos 3 hierbas para hacer una infusión, pero todas
van en la misma dirección, nuestro cuerpo lo va a agradecer. Él necesita la información de una en una, que sea clara y concreta. Si se la mezclamos, se colapsa. Es como si nosotros nos dan mucha información de golpe, decimos, bueno, un momentito, explícame lo primero que todavía no lo he integrado. Pues nuestro cuerpo le sucede lo mismo. Por lo tanto, invito a todas las personas a que utilicemos las plantas, utilicemos las hierbas, todo, los alimentos, todo, pero utilicémoslas para ayudar a nuestro organismo, no para sobreesforzarlo. Entonces, otra cosa también es que ¿qué pasa cuando nos excedemos en la ingesta de líquidos? Esto ya es muy poco habitual, más bien casi no existe. Pero cuando bebemos excesivamente líquidos, debemos de tener en cuenta si tenemos problemas renales o problemas cardíacos. En este caso, deberíamos de consultar a un médico o a un profesional que nos indique cuál es la cantidad adecuada que necesitamos y sin excedernos. Importante si hay temas renales o cardiovasculares, importante que nos indique un profesional la cantidad de líquidos que tenemos que ingerir al día. Pero una cosa, Marisa, cuando hay problemas cardiovasculares, es decir, del corazón, ¿qué hay que beber, más o menos? Es que depende. Si la sangre si los problemas del corazón es porque la sangre está demasiado densa, entonces hay que aportarle líquidos, porque la sangre en sí es densa, no es fluida. Uh-huh. La sangre fluye cuando está bien fusionada con la linfa. Entonces sí que circula ordenadamente. Si no, se obtura y hace bloqueos, hace colapsos. Entonces, en este caso sí necesitaríamos beber más agua. Pero si es por otras razones, si es por obturación de arterias porque tienen residuos, entonces habría que ver para no sobreesforzar pues los ventrículos del corazón. Habría que ver cómo está la persona. Esto hay que tenerlo, que cuidarlo mucho. Que en principio, siempre que las arterias están obturadas, también es porque generan residuos, porque anteriormente han tenido falta de líquidos. Y entonces la sangre no puede circular. Cuando hablamos de agua, Marisa, no puedo evitar, me vienen imágenes, proyecciones mentales de dos maestros. Uno, Masaru Emoto, que ya lo hemos hablado más de una vez, descubrió muchos de los secretos del agua. Pero otro era también un maestro de artes marciales que yo creo que también descubrió el secreto del agua. Y si me permites, quiero recordar aquello que dijo, que no sabemos por qué, pero no podemos olvidar, y dijo algo así. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Be water, my friend. Bruce Lee, el gran maestro de las artes marciales, Marisa. Y tanto. Y mira, muy buena comparación, entre comillas. ¿Por qué? Porque todas las catas de las artes marciales son muy de agua. Son muy fluidas, son muy suaves. Otra cosa es luego cuando hacen otras cosas. Pero las catas de las artes marciales es el movimiento súper armónico, es un movimiento de agua. Bueno, y lo dices como conocimiento de causa, ¿no? Porque uno de tus hijos es un experto en artes marciales. Efectivamente. Bueno, los dos son expertos en artes marciales. Uno es de Hapkido y el otro de Aikido. Y entonces, bueno, no sé mucho, pero por lo que me explican y lo que yo veo es que son muy armónicos estos movimientos y siempre, fíjate, sacan la energía desde el jara, ¿no?
desde debajo del ombligo. Sacan de ahí toda la energía. Que yo lo que no entiendo, Marisa, ¿cómo puede ser en el siglo XXI que en el sistema educativo aún no está implementado algún tipo de arte marcial dentro de la disciplina deportiva? Es que parece que lo bueno, lo útil para el día a día, para el futuro, el presente, para uno mismo como crecimiento personal, esté excluido. Es algo que no acabo de entender. Cuando hablamos de Bruce Lee, Marisa, no puedo... yo es que de jovencito lo seguía mucho, ¿no? El trágico final lo estuve investigando y, oye, poca broma, ¿eh? Pero esto es otra cuestión, otro día, otro tema en Sapiens. Pero dijo algo sobre las buenas personas, la gente de buen corazón, ¿no? Y dijo algo así como que esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. Es que sí, es que como esencia, la esencia del ser humano es buena, es limpia. Otra cosa es luego lo que vamos adquiriendo en función de las situaciones que vivimos, de cómo las afrontamos y cómo, sobre todo, cómo las percibimos, ¿no? Porque en función de cómo las percibimos, así actuamos y así nos vendrán unas cosas u otras. Pero me gusta mucho que hayas hablado del Bruce Lee, pues como con todas las artes marciales, y hay otros maestros también, pero este es un icono de las artes marciales, desde luego. Y esta armonía me parece de una belleza excepcional, la que utilizan en las katas. Y luego esto que te comentaba, toda la energía la sacan desde el jara, ¿no? Desde debajo del ombligo. Esta es justamente la zona donde nuestros riñones filtran, hacen las 3 últimas filtraciones de los líquidos. Y ellos dicen, bueno, los más sucios los excretamos por la orina y los más limpios los volvemos a reconducir. Entonces, fíjate la sabiduría ancestral también de las artes marciales. Es que si esto se aplicara en los colegios, no solamente aprenderían a gestionar su propio cuerpo, sino también sus emociones, trabajar en equipo, respetar a las otras personas, no luchar porque sí, no agredir, sino moverte para que no te venga de frente el contrincante y muchísimas cosas más que yo, claro, como no soy experta no puedo hablar, pero hay unas bases que me parecen fundamentales. Lo decía Bruce Lee, el maestro Bruce Lee, ¿no? Dice, no es lo que das, sino es la forma en que lo das. Ni más ni menos. Marisa, que se nos está yendo el tiempo. A ver si un día hacemos aquí un especial Bruce Lee, medicina tradicional china, y lo vinculamos todo y hacemos aquí una escudella a la mar de suculenta, de sabiduría. Bueno, de hecho, cuando estuve haciendo las prácticas en Pekín, hice las prácticas de medicina china, allí, antes de entrar en el hospital o en la universidad, nos hacían hacer tai chi. O sea, por la mañana, antes de entrar, por la tarde, antes de entrar, 1 hora de tai chi. Mira, igual que en Occidente, ¿no? Estás desayunando y no te das cuenta que ya estás trabajando, ¿eh? Y si es el personal sanitario en estos tiempos, qué buena idea sería hacer unos ejercicios de sincronización, de oxigenación, de compenetración con los y las compañeras de trabajo. Marisa, una cosita. Nos has comentado que pueden aparecer antes, por la falta de ingesta de agua, la sensación de una especie de abotargamiento mental, ¿no? Y también como aumento de peso. Incluso podría ser edemas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como comentabas tú, y para las personas que no lo sepan, comentar que solo en nuestro cerebro, únicamente en nuestro cerebro, ya se concentra casi entre un 85 y un 90% del líquido corporal. Fíjate si necesita líquido nuestro cerebro. Es importantísimo. Y hay quien dice que el cerebro es el depósito más grande de agua de nuestro cuerpo.
Imagínate si es importante. Entonces, ¿qué sucede? Si no tiene suficiente líquido, pues la mente no está clara y nos costará concentrar, incluso pueden aparecer molestias en la cabeza, ¿no? O puedes perder unos segundos incluso la visión, porque recordemos que también la visión necesita de líquidos y sangre para poder ver. Se nos nubla y podemos perder un momento. No sé si eras amante de aquella serie antigua, ¿no? Cuando salía el investigador Sherlock Holmes y el doctor Watson, cuando le dice, soy un cerebro, Watson, el resto de mí es un mero apéndice. Qué bueno, ¿eh? Es que efectivamente es así. Es que todo el resto del cuerpo sigue las instrucciones del cerebro. Es que y a partir de ahí utilizamos más unas zonas que otras. Hay que dejar que el cerebro descanse, dejarlo que descanse para que nuestro cuerpo se armonice, que se pongan todos los relojes a la misma hora. Mira, Marisa, si en estos tiempos que corren, por una vez que se experimente solo una vez, pongamos de acuerdo el corazón y el cerebro, imagínate el cambio tan sustancial, el giro, el vuelco que se daría todo. Y además es que no tenemos, para mí lo más importante también y que me gustaría que las personas tomaran conciencia es que no hay que hacer grandes cosas. Es que no necesitas parar tu vida para hacer nada. Simplemente ves bebiendo, aliméntate bien, muévete. Es que no hay más que esto. Respira bien. Es que ya son funciones vitales. Simplemente tenemos que ayudarlo a nuestro organismo. Y entonces él, pues, como yo digo siempre que es muy agradecido, nuestro cuerpo, si lo tratas bien, es muy agradecido. Entonces funciona perfecto y nos evitaríamos muchísimos problemas de enfermedades. Entonces, a lo que me comentabas, que no me pierdo. En cuanto al aumento de peso, que más que un aumento de peso es nos ensanchamos, ¿vale? Cuando el cuerpo no recibe suficiente líquido, lo que hace es que retiene, lo guarda y lo va acumulando para evitar deshidratarse. Y luego va distribuyendo poco a poco a las zonas que más lo necesiten. Pero claro, necesita un recipiente, por decirlo de alguna forma, donde guardar estos líquidos. Entonces, él lo puede guardar o en el pecho, o lo puede guardar en la zona del abdomen, o lo puede guardar en las piernas, tobillos, incluso en los pies. Entonces estos son los almacenes donde nuestro cuerpo, cuando faltan líquidos, los retiene ahí para poder distribuirlos a los órganos que los necesiten más. Por ejemplo, si necesitamos respirar mejor, va a acumular estos líquidos en la zona de nuestro pecho. ¿Por qué? Porque ahí están los pulmones. Los pulmones oxigenan y movilizan la sangre. Y la sangre necesita de estos líquidos, entonces lo va a instalar en esta parte del cuerpo. Entonces es un mecanismo perfecto. Y una cosa de la que no hemos hablado y me parece también que es muy, muy importante antes que se nos ponga el tiempo encima, es que no hemos hablado de la hipertensión arterial, que también es súper importante. Cuéntanos, porque tanta gente hipertensa hay, que algo pasa aquí. Claro, que mucha influencia, o sea, muchas de los problemas de hipertensión tienen su raíz también en la falta de ingesta de líquidos. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está deshidratado, la sangre se densifica, como comentábamos hace un momento, ¿no? La sangre se hace densa. Le falta el líquido, le falta la linfa, le falta el plasma. Entonces se hace densa y no puede circular ni por las arterias ni por los vasos sanguíneos, se obtura. Entonces, ¿qué pasa? Si se obtura en las arterias o en las venas o en los conductos por donde ella circule, en nuestro organismo, ¿qué tiene que hacer? Pues se tiene que sobreesforzar para empujar esta sangre que está obturada. Y entonces, este sobreesfuerzo hace que suba la presión arterial.
Lo cuento así como muy, muy básico para que entendamos, ¿no?, por qué sucede la hipertensión arterial. Entonces, en estos casos necesitaríamos ingerir líquidos, beber líquidos, también ejercicio regular. ¿Para qué? Porque, en primer lugar, si bebemos más líquidos, la sangre circula más libremente. Y si nos movemos, si andamos, no un ejercicio, como siempre decimos, muy excesivo, sino andar, simplemente andar. Es con este movimiento de andar ayudamos a que nuestro cuerpo no se tenga que sobreesforzar y ayude a empujar la sangre. Y si mientras andamos vigilamos y respiramos adecuadamente, pues ya es el máximo. Entonces nos evitaríamos muchas hipertensiones, porque hay más causas para la hipertensión, pero esta, digamos que es la más común de todas. Qué interesante, Marisa. La verdad es que eres una fuente, y nunca mejor dicho, de sabiduría. Lo que pasa es que me gusta mucho indagar y con las personas que, pues por ejemplo, que acuden a la consulta, pues intento profundizar en qué, en cómo, por qué, y esto a mí me apasiona mi trabajo, ¿no? Para mí no, siempre digo que no es que trabaje, es que disfruto mucho, y entonces me gusta mucho indagar y hacerlo muy simple todo, ¿no? Porque es que son cosas, es 2 y 2, ¿no? Entonces es importante. Me gustaría comentar que si las personas que tengan, por ejemplo, retenciones de líquidos en cualquier zona del cuerpo, tenéis a vuestra disposición 3 vídeos en los que hablo de cada zona donde se pueden estancar los líquidos y qué puedes hacer para resolver este tema o minorizarlo. Recuerda el canal y aparte recuerda tu teléfono para la gente que quiera venir a tu consulta, Marisa. Bueno, nuestro canal YouTube es Marisa Sankara. También ponemos algunos tips importantes en nuestro Instagram, que es Sankara Andorra, y nuestro teléfono, si llamas desde fuera de Andorra, es 864-525. Sí, ahora lo he dicho, no he dicho el prefijo, ¿a que no? No, pero bueno, lo podemos recordar después si quiere. Más 376, si llamas desde fuera, 864-525. Medicina tradicional china, pero moderna, ¿eh? Instagram, YouTube, tela marinera. Marisa, eres un claro ejemplo de una persona que se adapta con su conocimiento, su sabiduría a los, bueno, no a los nuevos tiempos, a esta realidad, porque de normalidad no tiene nada, pero esta realidad, qué bueno. Marisa, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y como dices, si le ha llegado a una sola persona, pues fantástico. Un abrazo a todos. Y Marisa, vamos a acabar pues con lo que escuchábamos antes, que esto ya lo dice todo, en honor al maestro Bruce Lee. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.